Muy buenas noches a todos. Eh, Sean todos bienvenidos a nuestra nueva reunión o actividad académica de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología para este mes de junio de 2022. Tengo, como siempre, el gran gusto de compartir con ustedes un espacio académico pensado en todos los anestesiólogos que hacen parte de nuestra sociedad, pero incluso por fuera de ella, en el resto del país y aún en el mundo, pues que se unen con nosotros con frecuencia. Hoy vamos a discutir un tema por demás importante que cada vez siempre ha tenido un punto muy importante, valor preponderante para nosotros, pero que sin duda alguna crece y crece y crece en cuanto a su importancia dada pues la cantidad de personas que tenemos día a día recibiendo anticoagulantes o antiagregantes y eh, especialmente por el aumento promedio de la población, pues cada vez tenemos más este tipo de pacientes. Hoy tenemos el gusto de tener una verdadera especialista en el área, es la doctora Ana Cristina Montenegro Arenas. La doctora es médico de la Universidad de La Sabana, es internista de la Universidad del Bosque, es especialista en medicina vascular de la Universidad de Antioquia, es máster de tratamiento anticoagulante de la Universidad Católica de Murcia en España y es directora del Centro de Cuidado Clínico en Enfermedad Tromboembólica Venosa, jefe de la Clínica de Enfermedades Vasculares, Clínica de Anticoagulación y Clínica de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, además de ser profesora de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Bosque. Pero realmente pues lo más importante es que es una verdadera especialista. Muchas gracias, Tita, de entrada darnos este espacio. Eres, pues, como sabes, una persona cercana a la que queremos mucho como departamento, en el sitio donde trabajamos y con quien sabemos contamos pues para todas las interconsultas cuando lo necesitamos. Entonces, con ustedes, la doctora Ana Cristina Montenegro. Muchas gracias, Darwin. Muchas gracias a ustedes, por supuesto, a la sociedad por invitarme. Y pues como siempre tengo muy buenos amigos anestesiólogos, tanto en la fundación como por fuera. Y en este tema de los retos del manejo anticoagulante en el perioperatorio, pues sí que nos enfrentamos a diferentes escenarios clínicos que vale la pena que mencionemos. Como dijo el doctor Cohen, cada día tenemos muchísimos más pacientes que tienen anticoagulación por diferentes patologías, a pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, pacientes con fibrilación auricular, pacientes con uso de antiagregantes plaquetarios y pues por supuesto pacientes que tienen anticoagulación crónica por otras patologías y para nosotros es muy importante pues generar escenarios seguros en los cuales podamos manejar estos pacientes de manera correcta sin que vayamos a tener complicaciones asociadas al uso de la anticoagulación. Antes que les presente un pequeño caso clínico que quise traer a colación, voy a presentarles mi conflicto de intereses. Yo doy educación médica continuada para diferentes laboratorios en los escenarios clínicos de anticoagulación. Hago investigación clínica también en estos escenarios de en riesgo cardiovascular y consultorías y asesorías para diferentes industrias, especialmente industria farmacéutica al respecto. Pero les quise traer un caso del día a día, doña María, una paciente con fibrilación auricular no valvular, fibrilación persistente en tratamiento con dabigatran, 150 miligramos cada 12 horas. Es una mujer de 66 años, pesa 70 kilos, tiene una presión arterial normal, una frecuencia cardíaca normal, tiene una fibrilación auricular no valvular diagnosticada hace más de un año, es hipertensa, diabética tipo 2 con falla renal crónica estadio 2, y ella está, como les mencioné, en manejo con dabigatran. Presenta de 24 horas de evolución el día de ayer, dolor abdominal tipo cólico que se inicia periumbilical y se localiza hace más o menos 6 horas en la fosa ilíaca y flanco derecho, asociado a náuseas, vómito, fiebre e hiporexia. Ella llega al servicio de urgencias, tiene, como ya les mencioné, su antecedente de su fibrilación auricular en manejo con dabigatran 150 miligramos 2 veces al día y tiene un cuadro hemático con leucocitosis, neutrofilia, 3% de bandas, un electro con una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. Y el escenario al que nosotros nos enfrentamos es un dilema entre, por supuesto, el cirujano y los anestesiólogos y, por supuesto,
ese es el momento en el que nos hacemos muchísimas preguntas y ahora tomando esa vaina, pues, ¿qué le pido? ¿Cuándo la puedo operar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer para tratar a esta paciente anticoagulada con apendicitis? Entonces, pues sé que ustedes lo conocen extensamente, pero vale la pena mencionar esta nueva vía de la coagulación que antes era, como ustedes saben, la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. Ahora tenemos una vía de la iniciación, una vía de la propagación y una vía de la amplificación, y eso le da pie a estos nuevos anticoagulantes orales directos para actuar en diferentes fases de la coagulación, lo cual los hace, por supuesto, muchísimo más seguros en términos de riesgo de sangrado, especialmente de sangrado espontáneo. Como ustedes saben, en este momento de la unión tisular con el factor 7 activado es cuando se produce ese switch primario de la hemostasia, y cuando nosotros utilizamos un antagonista de la vitamina K, pues inhibimos 2, 7, 9 y 10, y por supuesto, pues al inhibir el factor 7 vamos a inhibir el switch primario de la hemostasia y no se va a generar vía de la iniciación. Después, con la unión del factor 5 y el factor 10 activado, se va a formar el complejo protrombinasa, en donde van a actuar todos los inhibidores del factor 10 activado, rivaroxa, pixadoxa y betrixaban, y posteriormente se va a generar la fase de la amplificación con la formación de las moléculas de trombina, en donde va a actuar directamente el inhibidor directo de la trombina que esta paciente está tomando, que es dabigatran. Prontamente es muy posible que el año entrante o en un año y medio vamos a tener ya en el mercado milvexian y asundexian, que son los inhibidores directos del factor 11, que son un poco más fácil desde el punto de vista metabólico, pero que también van a inhibir esa fase de la generación de trombina. También debemos recordar las características farmacológicas de los anticoagulantes orales directos. Creo que estos son los retos más grandes que se nos presentan. La gran mayoría de los pacientes, cuando tienen fibrilación auricular no valvular, están con anticoagulantes orales directos, y ahora con los escenarios clínicos de tromboembolia venosa, incluso en pacientes con cáncer, pues vamos a encontrar muchísimos pacientes que están con estos medicamentos. Entonces, cada día se nos abre más el abanico de posibilidades para poder anticoagular, y por supuesto los retos en términos de el manejo de estos pacientes en el perioperatorio pues son más complicados. Entonces, pues por muy a grandes vistas, sabemos que dabigatran es un medicamento que es el único de todos que tiene un profármaco. Viene envuelto en una cubierta de ácido tartárico que se diluye por esterasas inespecíficas en el intestino, en la primera porción del duodeno, y esto lo lleva pues a que se pueda, por ejemplo, dializar en sus primeras 2 horas. Tiene una muy baja unión a proteínas, entonces es un medicamento que funciona un poquito diferente que los inhibidores del factor 10 activado. No tiene metabolismo hepático por CYP3 a 4, y todas sus interacciones medicamentosas están dadas por influencia de la glicoproteína P o sustratos de glicoproteína P, y su vida media, aunque depende mucho de la excreción renal, pues es alrededor de 12 y 17 horas. Rivaroxaban es un medicamento que tiene una buena biodisponibilidad, 66%, no tiene profármaco, tiene un 39% de incremento de absorción con alimentos, un 35% de eliminación renal, metabolismo hepático por CYP3 a 4 y también por sustratos de glicoproteína P. Cuando lo hablamos en términos de metabolismo, probablemente su metabolismo sea más hepatoentérico, con lo cual los pacientes con Child B pues no deberían utilizar rivaroxaban. En el caso de apixaban, su biodisponibilidad es cerca del 50%, con una concentración máxima del 1 a 4 horas, una vida media también más o menos entre 12 y 15 horas, no tiene efecto de absorción con alimentos, tiene una eliminación renal del 25%, sí tiene metabolismo hepático por CYP3 a 4 y glicoproteína P, pero su metabolismo es más enterohepático. Entonces, aquí hay que tener cuidado con los pacientes que tienen síndromes de mala absorción o que tienen trastornos absortivos del tracto gastrointestinal, en donde estos pacientes pues pueden presentar elevaciones de los niveles plasmáticos del medicamento. Por último, Edoxaban, que hasta hace un tiempo no lo incluía dentro de mis conferencias, sin embargo ya hay un laboratorio que lo va a traer a Colombia. Edoxaban tiene una biodisponibilidad del 62%, tampoco tiene profármaco, su vida media es de entre 1 y 2 horas concentraciones máximas entre 1 y 2 horas, con una vida media entre 9 y 11 horas. Tiene una parte de eliminación renal, un mínimo de metabolismo hepático por CYP3 a 4 e importante sustratos por glicoproteína P.
Adicionalmente, también tiene efecto de absorción con alimentos y esto lo menciono pues porque si el paciente está sin vía oral, la absorción del medicamento es errática y podemos tener alteraciones en el mismo. Em, el primer escenario al cual nos enfrentamos de manera compleja con el tema de la anticoagulación, pues es el manejo periprocedimiento. Sabemos que es un desafío clínico y que ha aumentado de una manera importantísima el uso de los anticoagulantes orales directos. Más o menos 1 de cada 6 pacientes anticoagulados cada año va a requerir un procedimiento quirúrgico y obviamente tenemos que estar enfrentados a estos dos escenarios que son muy complejos. Al suspender el anticoagulante oral directo, por ejemplo, un incremento del riesgo embólico, especialmente en los pacientes con cáncer, con enfermedad tromboembólica venosa reciente o pacientes con fibrilación auricular que hayan tenido un evento isquémico o que tienen un CHAS2-VAS muy alto. Y ¿Ah? por el otro lado, en los problemas asociados al reinicio temprano de la Me pones tú anticoagulación, porque yo voy a ver esto. que nos van a llevar a esta necesidad de tener cuidado con el sangrado, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero más o menos podemos tener alrededor de un 0,9% de riesgo de sangrado mayor y esto también se ve incrementado en los pacientes con cáncer. Sabemos que en esta publicación, en los RCT, los procedimientos que más frecuentemente tenían estos pacientes, pues eran procedimientos del tracto gastrointestinal, procedimientos dentales, cirugía ortopédica torácica y abdominal, algunas, por ejemplo, cirugías de urología, cirugías de oftalmología, pero realmente el grueso de estos pacientes tenían cirugías abdominales y del tracto gastrointestinal. Entonces, la primera pregunta que siempre nos surge en el escenario clínico, especialmente en Colombia, porque desafortunadamente por el momento tenemos dificultades con la medición de los niveles plasmáticos de los anticoagulantes orales directos, pues no podemos tener la medición plasmática del anticoagulante, lo cual nos facilitaría muchísimo la vida, sino que tenemos que, pues obviamente, preguntarle al paciente, que es lo más importante, cuándo fue la última dosis de su medicamento y tener en cuenta estas características de la farmacocinética de los anticoagulantes para poder tomar decisiones con respecto al momento ideal para llevar a estos pacientes a cirugía. No creo que esto se demore mucho en llegar a Colombia, ya tenemos la máquina que es con la que se toman los niveles de factor 10 para heparinas de bajo peso molecular, es solamente traer los reactivos para medir los niveles plasmáticos de los anticoagulantes orales directos, lo cual estamos trabajando rápidamente. Pero por el momento no lo podemos hacer. Podemos tener algunas mediciones cualitativas, no cuantitativas, o sea, no les va a dar la información como un INR tiene 2,5 de INR, pero sí les va a dar información cualitativa, o sea, estos pacientes tienen un riesgo de tener eventos, de tener niveles plasmáticos de los medicamentos. Entonces, por ejemplo, en el dabigatran, pues como ustedes saben que inhibe directamente la trombina, vamos a tener afectación del PTT activado, vamos a tener afectación del PT, del tiempo de trombina activado y del tiempo de trombina, pero pues obviamente esto simplemente nos va a decir sí o no está en presencia del dabigatran. Con respecto a los inhibidores del factor 10 activado, vamos a tener la posibilidad de hacer niveles de factor 10 activado con los de iguales a los de las heparinas de bajo peso molecular. En estos casos, pues los niveles de factor 10 activado pueden ser medidos y lo que nos van a decir es cualitativamente si mi paciente está o no está enfrentado a una inhibición del factor 10 activado, pero no nos va a decir qué tan inhibido lo tiene como no lo va a decir en las heparinas de bajo peso molecular. Eh, Esto es súper importante porque, y lo discutimos en una reunión que tuvimos hace poco con anestesia en la fundación, eh, ¿cuántas vidas medias exactamente se considera que no va a haber ningún tipo de efecto anticoagulante? Realmente más o menos son 4 a 5 vidas medias para considerar que no hay ningún tipo de efecto anticoagulante, pero pues es muy importante tener en cuenta si el paciente está en falla renal agudizada, si el paciente está con una dosis inapropiada del medicamento, por ejemplo, en el caso de los de fibrilación auricular que debe ajustarse, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta la última dosis recibida del medicamento y por supuesto basado en esto ir tomando decisiones basados también en la depuración de creatinina que debe ser calculada por Cochrane, porque de esta manera fue que fue calculada en los estudios clínicos de los anticoagulantes orales directos.
Como les mencioné, aquí se los traje un poquito más grande. En este momento nosotros tenemos en Colombia disponibles Daviga, Rivaroxa y Apixaban. Como ustedes se pueden dar cuenta, PTT, tiempo de trombina y antitrombina activada o PTT activado, pues pueden ser positivos en el caso del dabigatran. Riva, los niveles de factor 10 puede prolongar el PT. Esto depende de la hora en la cual el paciente se tomó el medicamento, y Apixaban puede, los niveles de factor 10 activado, el resto puede ser normal. Y el hecho de que los niveles de factor 10 activados salgan normales no querría decir tampoco que estrictamente mi paciente no va a tener efecto del apixaban sobre su cascada de la coagulación, con lo cual pues es muy importante el tiempo de ingesta del medicamento. Otro punto muy interesante es el tema, por ejemplo, de la falla renal agudizada o de dosis inapropiadas de los medicamentos. Les traje, por ejemplo, estas curvas de distribución plasmática de dabigatran. Miren cómo esta es la curva de distribución usual del dabigatran, la línea punteada, y vemos cómo estos pacientes reciben su primera dosis de dabigatran, hace su concentración máxima en sangre más o menos a las 2 a 4 horas, empieza el descenso de la dosis, este medicamento se da cada 12 horas y vuelve a iniciar su curva de distribución plasmática. Si mi paciente, por ejemplo, llegó con una falla renal agudizada y tiene 30 mililitros minuto de depuración de creatinina, pues los niveles plasmáticos del dabigatran pueden incrementarse hasta 200 nanogramos por mililitro en sangre. Lo mismo pasa con inhibidores de la CYP, de la glicoproteína P, y en pacientes, por ejemplo, mayores de 80 años. Mire, por ejemplo, Riva, en pacientes con función hepática alterada, con Child B, miren cómo en estos pacientes los niveles de rivaroxaban, los niveles plasmáticos pueden incrementarse incluso hasta 400 veces el nivel basal del medicamento. También pasa, por ejemplo, en los asiáticos. Ellos tienen, especialmente los japoneses, tienen curvas especiales de distribución plasmática de inhibidores del factor 10 activado. Al parecer ellos tienen alguna característica especial en su factor 10 que todavía no está terminada de dilucidar, y estos pacientes hacen, digamos que el efecto del medicamento sobre su vía de la coagulación es muchísimo más intenso que lo que sería en una persona de otro tipo de etnia. Con respecto a los pacientes, por ejemplo, con función renal alterada, pues tenemos indicación del uso de dabigatran desde 15 mililitros minuto, pero si vemos que los niveles plasmáticos de este medicamento se incrementan de manera importante en sangre, incluso con 30 mililitros minuto. Y miren a Apixaban, por ejemplo, con inhibidores potentes de la CYP3A4 de la glicoproteína P, como medicamentos que habitualmente nosotros como clínicos utilizamos muy frecuentemente en la práctica, como por ejemplo quinolonas o por ejemplo acitromicina. Vamos a ver cómo estos pacientes incrementan de una manera importante los niveles plasmáticos del medicamento. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si vamos a llevar a un paciente que sangró activamente a cirugía y está anticoagulado, pues si hay algún factor que nosotros podamos medir o que podamos cuantificar qué fue la razón de este sangrado. Entonces, en resumen, pues vamos a tener disminución de los niveles plasmáticos del medicamento con trastornos malabsortivos, especialmente en los inhibidores del factor 10A, inductores potentes de CYP3A4 e inductores de glicoproteína P. Y vamos a tener incremento de los niveles plasmáticos en pacientes con falla renal, algunos pacientes que se sobredosifican, inhibidores potentes de la CYP3A4 e inhibidores de la glicoproteína P. También es muy importante que tengamos, como les mencioné, presente la función renal. Aún en ninguno de los RTC ni en ninguno de los estudios clínicos observacionales hemos dado respuesta a qué vamos a hacer con los pacientes que tienen por debajo de 30 mililitros minuto de depuración de creatinina. Estos son pacientes que se encuentran en unas situaciones complicadas, especialmente los que tienen entre 15 y hemodiálisis, porque aún digamos que nada nos dice, nos da una recomendación de use apixaban o use apixaban a dosis reducida. Entonces es importante tenerlo presente, especialmente si nos estamos enfrentando a un paciente que haya hecho una descompensación aguda de su condición renal o que haya presentado un sangrado porque se deterioró su condición renal y el paciente se sobreanticoaguló por esta razón. Entonces, recuerden, por ejemplo, este es un esquema de la última guía de uso de anticoagulantes orales directos en la práctica clínica, en donde nos dicen por debajo de 15 mililitros minuto aún no hay respuestas y pues tendremos que tomar unas decisiones que son un poco en un escenario muy multidisciplinario. Adicionalmente, como les mencioné al principio, las consideraciones según la función hepática de los pacientes, recordar que en Child C
realmente estos medicamentos no están indicados y que debemos usarlos con precaución, especialmente el Rivaroxaban, en pacientes con Child B. Pero al final, lo que ustedes ya saben ampliamente y sería definitivamente un poco abusivo de mi parte hablarles de esto porque sé que lo conocen extensamente, pero al final lo que terminamos siempre poniendo sobre la balanza, ya sea con los antiagregantes, con los anticoagulantes, con los antagonistas de la vitamina K, es en una mano el riesgo de sangrado y por supuesto en el otro lado el riesgo trombótico y este abordaje inicial de estos pacientes, especialmente estos pacientes que tienen que ser llevados a cirugías urgentes, no emergentes, o pacientes que están hospitalizados o pacientes que llegan a su consulta de preanestesia. Entonces, lo primero es definir el riesgo. La segunda pregunta es si debo o no debo interrumpir el anticoagulante. La tercera pregunta es cuándo lo debo interrumpir, por supuesto, dependiendo del procedimiento y de las condiciones clínicas del paciente. Lo cuarto, si necesita terapia puente, y aquí voy a hacer un punto de inflexión, y es que la mayoría de los pacientes definitivamente no van a requerir terapia puente, van a ser muy pocos los pacientes que lo debemos hacer, especialmente en los pacientes con anticoagulantes orales directos, no está indicado desde ninguna perspectiva, en ninguna patología y para ningún procedimiento hacerles terapia puente. Y la tercera, perdón, y la quinta pregunta es cuándo debe reiniciar el paciente el medicamento anticoagulante. Entonces, en este escenario, pues lo que siempre tenemos que buscar es minimizar el tiempo sin protección. Aquí vemos un paciente que hizo una retrombosis en una embolia pulmonar o un paciente que se le trombosó una válvula o un paciente que volvió a hacer un trombo intracraneano asociado a fibrilación auricular. En esta, pues digamos, en esta tabla, en este paper del Journal de Trombosis y Hemostasia, vemos cómo nos clasifican el riesgo tromboembólico dependiendo del tipo de patología. En las patologías, por supuesto, más frecuentes, válvulas mecánicas, fibrilación auricular y tromboembolia venosa. Como les mencioné anteriormente, pues probablemente los pacientes en los cuales vamos a tener que tener una mayor precaución o vamos a tener que ser más estrictos con el tema de la suspensión y el reinicio temprano de la anticoagulación, que también por supuesto va a depender del cirujano, son en estos pacientes de la línea superior, que son los pacientes de muy alto riesgo. Estos pacientes de muy alto riesgo son pacientes que tengan un riesgo mayor del 10% de hacer un evento tromboembólico o que tengan un riesgo de más del 10% de hacer un evento de trombosis o de tromboembolismo venoso. Entonces, estos son los pacientes que tienen válvulas mitrales mecánicas, especialmente válvulas viejas, y pacientes que han hecho eventos isquémicos hace menos de 3 meses en el caso de que hayan tenido una válvula mecánica. Con respecto a la fibrilación auricular, los pacientes con un CHAS-2-VASc mayor de 3, pacientes que hayan hecho una ACV o una IT hace menos de 3 meses y obviamente que tengan patología reumática. Ustedes saben que esto aumenta la reología dentro de la válvula e incrementa el riesgo tromboembólico en la fibrilación auricular. Con respecto a la tromboembolia venosa, pacientes que hayan hecho un evento tromboembólico venoso, ya sea una TBP proximal o una embolia pulmonar hace menos de 3 meses, los pacientes que tengan deficiencia de proteína C y S y antitrombina, pacientes que tengan trombofilias, que tengan trombosis asociada con filtros de vena cava y, por supuesto, los pacientes con tromboembolia asociada a cáncer, que ya sabemos que tienen un escenario muy complejo porque tienen un riesgo embólico altísimo, pero también tienen un altísimo riesgo de sangrado. Entonces, probablemente estos son los pacientes que vamos a tener que tener más presentes y en los que vamos a estar enfrentados a mayores retos en el tema de la suspensión y el reinicio temprano de la anticoagulación. Otro punto muy importante para mencionar son, pues por supuesto, los pacientes que se encuentran en este riesgo moderado, especialmente los pacientes que han hecho eventos tromboembólicos hace menos de un año o que tienen enfermedad tromboembólica venosa recurrente, en los cuales también hay que ser muy cuidadoso en la suspensión y el reinicio de la anticoagulación. Y obviamente del otro lado de la balanza hay que poner cuál es el proceso o el procedimiento quirúrgico que va a ser realizado en estos pacientes. Y otro punto muy importante es evaluar el riesgo de sangrado. Esto también aparece muy claramente incluido en la guía. Por ejemplo, y muchas veces nos llegan a la consulta los pacientes para intervenciones dentales. Recordemos que las intervenciones dentales son de muy bajo riesgo. Incluso en la fundación llevamos a los pacientes que van a ser llevados a cirugías de cataratas o glaucoma anticoagulados sin ninguna complicación.
pacientes con procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, por ejemplo, en piel, y por supuesto los pacientes que van a ser llevados a endoscopia sin biopsia. Los pacientes que tienen bajo riesgo de sangrado, estos son muy bajo riesgo, biopsias de próstata, por ejemplo, endoscopia con biopsias que no sean lesiones sésiles más de 2 centímetros, pacientes para ablaciones de electrofisiología, pacientes para ser llevados a cateterismo, pacientes que vayan a ser llevados a una inyección de un marcapasos, pues son pacientes que no tienen un alto riesgo de sangrado. Y estos pacientes, que son los del otro lado de la balanza, desafortunadamente son los que siempre se encuentran de los dos lados de la balanza. Entonces, en un lado, normalmente estos pacientes son pacientes que tienen un altísimo riesgo embólico y por el otro lado son pacientes que tienen un muy alto riesgo de sangrado. Entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba, pacientes que van a ser llevados a endoscopia con polipectomías muy grandes, o por ejemplo pacientes que van a ser llevados a CEPRE y que les van a hacer una esfinterotomía. Obviamente los pacientes de la anestesia espinal y epidural que ustedes les tienen muchísimo respeto y nosotros por supuesto también. Los pacientes de cirugías torácicas abdominales, cirugías ortopédicas mayores, biopsias hepáticas, resecciones transuterales de próstata, biopsias renales y obviamente los pacientes de litotripsia extracorpórea, que son pacientes que pueden tener sangrados, especialmente sangrados en zonas no compresibles, en los cuales pues estos pacientes pueden tener un alto riesgo de mortalidad. Entonces, eso puntualmente con respecto a poner sobre esa balanza esos dos escenarios clínicos. Pero hay otro escenario clínico que genera muchísima confusión y tiene que ver con respecto a la terapia puente. Con respecto a la terapia puente, es muy importante que tengamos en cuenta que, como les dije al principio, hay muchísimos pacientes que ya ni siquiera son llevados a terapia puente. Nos lo demostró extensamente el estudio Bridge. Hay otro estudio también muy grande que es el estudio Bruce, en los cuales nos demostraron que realmente la terapia puente va a generar un mayor daño, una mayor morbilidad que el beneficio que les va a generar a estos pacientes en términos de reducción de riesgo embólico. Sin embargo, por ejemplo, en aquellos pacientes que fueron incluidos en el Bridge o en el Bruce, que son pacientes de muy alto riesgo tromboembólico y que están anticoagulados con warfarina, que la mayoría de ellos son pacientes con válvulas mecánicas, pues aquí les hice un esquema muy bonito de cómo se debe hacer la terapia puente. Recuerden que pues cuentan con nosotros en las clínicas de anticoagulación para hacer este manejo periprocedimiento de los antagonistas de la vitamina K, pero que en el caso de los anticoagulantes orales directos realmente esto no tiene ninguna aplicación y que es muy importante que tengamos en cuenta esto que les traje aquí y es, esto es un paper que ya no es tan nuevo, pero que tiene que ver con esa comparación con los beneficios de tener estos pacientes anticoagulados con los antagonistas de la vitamina K y con los anticoagulantes orales directos. Entonces, miren cómo en este momento tenemos aquí en esta última línea estos pacientes en los cuales interrumpimos la terapia anticoagulante de antagonista de la vitamina K y son llevados a puente. Y como ustedes se dan cuenta, como esto depende de la vida media de los factores de vitamina K dependientes, pues sabemos que hay factores que tienen largas vidas medias, como por ejemplo el factor 10 activado, y entonces vamos a tener aquí doble inhibición, porque vamos a tener un poquito de factor 10 activado aún inhibido por el antagonista de la vitamina K. Si ustedes se fijan aquí en el esquema, por ejemplo, lo suspendimos 5 días antes, entonces podemos tener incluso en el día 3 de la suspensión, o sea, -3, vamos a tener todavía niveles de factor 10 activado inhibido, y aquí le vamos a poner encima la heparina de bajo peso molecular. Entonces, esto sí que nos va a generar un incremento del riesgo de sangrado en estos pacientes. Y lo mismo pasa en el posoperatorio. Entonces le inician la heparina de bajo peso molecular, le ponen el antagonista de la vitamina K y empiezan estos factores que tienen vidas medias muy cortas, como por ejemplo factor 7 o la trombina, a inhibirse y le ponen una heparina de bajo peso molecular, inhibidores directos del factor 10 activado y trombina, y esto le va a incrementar el riesgo de sangrado también posoperatorio. En cambio, miren lo que pasa con los anticoagulantes orales directos. Estos son pacientes que no han sido llevados a terapia puente, se les suspende el anticoagulante oral directo, no tienen prácticamente ningún tipo de efecto residual asociado
al uso de la anticoagulación, se les hace su procedimiento, se les reinicia su DOAC y en este escenario, en esta zona de gris, pues no le vamos a poner heparinas de bajo peso molecular. Y nuevamente, si le llegamos a poner puente, pues esto va a incrementar el riesgo de sangrado en este escenario en el cual, por ejemplo, tenemos un nivel del factor 10A, le vamos a poner heparina de bajo peso molecular y podemos tener esta sinergia de los dos medicamentos que nos puede incrementar el riesgo de sangrado. Por lo tanto, la recomendación con los DOACs es definitivamente no utilizar terapia. Aquí hay un esquema muy sencillo. La gente se complica un poquito, pero pues a mí me parece sencillo. Tiene las pastillitas pintadas y habla muy bien de cómo se debe suspender la terapia puente dependiendo del tipo del riesgo de sangrado del evento quirúrgico que se vaya a realizar y el evento tromboembólico del paciente. Y vemos que definitivamente en los dos casos está no indicado el uso de la terapia puente. Mire, por ejemplo, en estos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, incluso nos recomiendan en el día -2 y -1 no utilizar ni siquiera el medicamento anticoagulante, no usar heparinas de bajo peso molecular e incluso medir los niveles plasmáticos de factor 10 activado para ver que estén bien antes de estos procedimientos. Entonces, realmente esto pues ya está todo escrito y es muy importante que lo tengamos presente en los procedimientos quirúrgicos. Con respecto a la anestesia neuroaxial, pues sabemos que el procedimiento son alto riesgo de sangrado. El enfoque de los antagonistas de la vitamina K debe ser similar al enfoque de los pacientes con alto riesgo de sangrado. Hacer un INR preoperatorio, si el INR es mayor de 1.5, probablemente considerar el uso de fitomenadiona. Nosotros en Colombia no tenemos fitomenadiona oral, pero podemos utilizar la fitomenadiona en ampolla y dársela de manera oral al paciente. Podemos darle 5 miligramos de fitomenadiona oral, la ampolla viene de 10 miligramos, si el paciente tiene más de 1.5 de INR 24 horas antes del procedimiento. En el caso de los DOACs, pues definitivamente la recomendación en la mayoría de los pacientes, obviamente dependiendo de la depuración de creatinina, es el uso de suspensión de la anticoagulación al menos 72 horas antes de procedimientos del eje neuroaxial. Y el segundo escenario muy complicado, pero al cual ustedes se enfrentan con muchísima frecuencia y por supuesto nosotros también, es el manejo del sangrado perioperatorio o el manejo del sangrado intraoperatorio de estos pacientes anticoagulados. Lo primero que les quería mencionar es con respecto a la seguridad y eficacia de los DOACs versus warfarina, por ejemplo, en los RCT de fibrilación auricular, y vemos cómo definitivamente en todos los escenarios de hemorragia intracraneana, que es probablemente el escenario más dramático de la anticoagulación para estos pacientes con fibrilación auricular, la reducción del riesgo de hemorragia intracerebral en estos pacientes es dramática en los estudios clínicos controlados, con reducciones incluso hasta del 70% del riesgo de hemorragias intracraneanas y con una reducción importante del riesgo de hemorragia mayor en los dos casos. Entonces aquí es muy importante que nosotros lo tengamos presente porque muchas veces tenemos una percepción un poquito equivocada, llevábamos muchísimo tiempo utilizando warfarina para el manejo de nuestros pacientes y obviamente pues en estos escenarios clínicos definitivamente estos son los medicamentos de elección recomendados por guías. El riesgo de sangrado pues va a ser una interacción entre diferentes factores. Muchas veces estos factores son factores modificables y son factores que se presentan agudamente en los pacientes, como les mencioné anteriormente, deterioro de la función hepática, deterioro de la función renal, consumo de algunos medicamentos con interacciones medicamentosas potentes, pacientes politraumatizados. Bueno, hay un montón de factores que pueden incrementar el sangrado. Sabemos que los sangrados más frecuentes en los pacientes anticoagulados pues son los sangrados no mayores, pero cuando tenemos sangrados mayores, pues tenemos un riesgo hasta del 0.8% de sangrado intracraneano, sangrados intraoculares, intraarticulares, pericardio, genitourinario y por supuesto el tracto gastrointestinal. Es muy importante que tengamos en cuenta inicialmente la estratificación del sangrado. Lo primero, pues ver cuál es la severidad de ese sangrado, ya sea preoperatorio o intraoperatorio, cuál es el tipo de anticoagulante que está utilizando el paciente y cuál es la indicación de su anticoagulación para que nosotros podamos estratificar el riesgo de manera correcta. Debemos primero evaluar y definir cuál es la severidad del sangrado. Lo más importante, por supuesto, la localización anatómica, porque en muchísimos casos nosotros localmente podemos localizar el sitio de sangrado y darle manejo.
en qué momento inició el sangrado, cuál es la severidad de este sangrado, si el paciente está estable o inestable hemodinámicamente, cuál fue el anticoagulante que recibió la indicación de la anticoagulación, cuál fue la dosis y la hora de su última toma y cuáles son sus comorbilidades, que ya les dije las más importantes, pues probablemente renales hepáticas y algunos medicamentos antiagregantes plaquetarios y aires. Hay algunos factores que favorecen el sangrado en anticoagulación, algunas características propias del paciente, como les menciono, funciones renales limítrofes, pesos extremos, el tiempo que el paciente lleve anticoagulado, especialmente cuando está anticoagulado con antagonistas de la vitamina K, la interacción con medicamentos y la intensidad del efecto conseguido con la dosis, obviamente muchísimo más con los antagonistas de la vitamina K, pero con cualquiera de los medicamentos que utilizamos para anticoagular. Recordar también cuál es la definición de sangrado mayor. El sangrado mayor pues tiene al menos una de estas características, habitualmente está asociado a compromiso hemodinámico que ocurra en cualquier órgano crítico y que haya más de 2 gramos de reducción de la hemoglobina o necesidad de transfusión de más de 2 unidades de glóbulos rojos. Este descenso de 2 gramos de la hemoglobina o inestabilidad hemodinámica, pues depende del paciente. Si tenemos, si ustedes lo saben muy bien, un paciente frágil, anciano de 90 años con falla renal, pues ese paciente sangra 1 gramo y se va a inestabilizar hemodinámicamente. Entonces esto lo tenemos que tener presente. Y lo otro es sangrado no mayor y es cualquier sangrado que no cumpla estos criterios, pero que el paciente pues haya consultado o requiera hospitalización. También debemos recordar que se define como órgano crítico. Recuerden que hemorragia intracraneana, sangrados en el sistema nervioso central, pacientes con taponamiento cardíaco, compromiso de la vía aérea, especialmente los pacientes que tienen hemoptisis masivas, sangrado en alguna cavidad y sangrado en las extremidades, especialmente pues el sangrado intraarticular en rodilla o cadera. Eh, Adicionalmente, pues tenemos que tener presente otro tipo de definiciones, por ejemplo, sangrados con hematomas retroperitoneales, que serán muchísimo más difíciles de manejar que un sangrado intraabdominal gastrointestinal, pacientes con epistaxis posterior o pacientes, como les digo, con hemoptisis y los sangrados del sistema nervioso central, intraaxiales o intraoculares o intracraneanos. La siguiente pregunta era si es necesario que nosotros contemos con un agente reversor. Y la respuesta es que, pues a pesar de que estos medicamentos anticoagulantes orales directos sangran poco, pues en los casos en los que se presente un sangrado, pues tenemos que contar con algunas herramientas de tratamiento. Entonces, como les dije al principio, el 5% de los pacientes anticoagulados puede llegar a presentar situaciones de emergencia que requieran reversión inmediata del efecto anticoagulante y pues para eso están ustedes ahí prestos en las salas de cirugía para el manejo de estos pacientes que generalmente son complejos, pacientes que tienen que ser llevados a cirugía o pacientes precisamente que presentan hemorragias o sangrados que tienen que ser intervenidos de manera urgente. Entonces, pues en estos pacientes lo ideal es contar con un agente reversor. Sin embargo, y yo sigo insistiendo mucho en esto porque así como uno oye comentarios de pasillo de todo tipo y en cualquier escenario clínico, un día yo venía caminando y perdónenme, les cuento como la anécdota, venía caminando por un pasillo del hospital y oía a una persona diciendo, es que los pacientes con esos anticoagulantes sangran mucho. Entonces yo le dije, venga, doctor, pero yo quiero saber cuánto es mucho, porque mucho, pues mucho en su, en su escenario, pues es diferente que mi mucho, porque usted los ve a todos. Entonces, ¿por qué no tratamos de investigar qué es mucho? Y nos pusimos a mirar cuáles eran los medicamentos que más frecuentemente producían sangrado intracraneano y resulta que el medicamento ganador fue aspirina. La mayoría de los pacientes que llegaban con sangrados intracraneanos asociados, que habían tenido que ser llevados a cirugía, estaban tomando aspirina y pocos estaban tomando anticoagulantes orales directos. Definitivamente el riesgo de sangrado intracraneano es bajo, pero cuando tenemos un sangrado amenazante para la vida, pues o tenemos un sangrado mayor, pues tenemos que tener muy claros los protocolos para poder llevar a estos pacientes de manera segura a los procedimientos quirúrgicos.
Esta es la incidencia de hemorragias intracraneanas. Miren el grueso de los pacientes, por ejemplo, en fibrilación auricular, por supuesto, es en el escenario clínico en donde más se presentan hemorragias intracraneanas. Las razones son muchas, pero las más importantes son, la mayoría de los pacientes son viejos, porque esto es una enfermedad de pacientes ancianos. Lo segundo es que muchos de estos pacientes pueden llegar a tener, por ejemplo, caídas. Otros pacientes tienen microangiopatías o tienen daño por microangiopatía amiloide. Entonces, estos pacientes pues tienen sangrados intracraneanos espontáneos. Pero miren que en estos estudios clínicos controlados, comparados contra el comparador estándar que era warfarina, por ejemplo, de los 18.000 pacientes del Aristóteles, solamente 174 pacientes tuvieron hemorragia intracraneana, y de esos 174 pacientes, solo 40 pacientes tuvieron el brazo de apixaban. Lo mismo pasó en el Rocket, que es el de Rivaroxaban, 172 hemorragias, 55 estaban con anticoagulantes orales directos. En el Relay, 36 estaban con la dosis de 150 y 27 estaban con la dosis de 110, y en el Engage, que es el estudio de Doxaban, 49 estaban con la dosis de 60 y 30 estaban con la dosis de 30. Entonces, realmente no es una gran incidencia de hemorragia intracraneana. Por supuesto, uno no quisiera que su familiar, su papá, su familiar cercano estuviera enfrentado a este escenario clínico, pero realmente son medicamentos seguros. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos un evento de sangrado asociado a los anticoagulantes orales directos? Entonces, pensamos cuáles eran las características ideales de un agente de reversor, y obviamente, pues, ¿qué queremos nosotros? Lo mismo que cuando ustedes, no sé, ponen naloxona o ponen un medicamento, un antídoto para un veneno, pues uno quisiera que ese medicamento tuviera amplia disponibilidad, que fuera muy específico, que actuara inmediatamente, que tuviera reversión completa de la anticoagulación, que fuera sencillo de usar. Otro punto muy importante, que no vaya a tener efectos procoagulantes, porque pues por supuesto tenemos pacientes que son de altísimo riesgo y no quisiéramos que tuvieran un factor de riesgo adicional, y que su efecto fuera sostenido y predecible. En este momento contamos con dos escenarios: los agentes reversores no específicos y agentes reversores específicos. Dentro de los agentes reversores no específicos, el disponible en Colombia en este momento es pues el más ampliamente disponible, es Octaples, que es concentrado de complejos protrombínicos de 4 factores. Como ustedes lo conocen ampliamente, tiene factor 2, 7, 9 y 10, viene todo en el mismo vial. La dosis son 50 unidades por kilo. En el caso de los antagonistas de la vitamina K, debe venir acompañado de 10 miligramos de vitamina K para darle a este paciente sustrato para formar factores dependientes de vitamina K. En el caso de los anticoagulantes orales directos, pues tiene poco sentido ponerle vitamina K. Otro escenario que podemos manejar es FEIBA, que es complejo de concentrados protrombínicos con el 7 activado. En este caso, pues la dosis son 50 unidades por kilo. Este es un poquito más específico para dabigatran, pero dabigatran tiene un agente reversor específico que ya se los voy a mencionar en un momento. Y bueno, si uno quiere que lo echen del hospital, porque realmente pues no hay unos estudios muy controlados, hay un par de observacionales con Novo7, pero pues ustedes saben que esto es factor 7 recombinante activado y es muy, muy caro. Estos son los agentes reversores. El agente reversor específico de dabigatran es idarucizumab. Idarucizumab es un anticuerpo monoclonal, tiene 350 veces más afinidad por el dabigatran que la trombina. Va a ir al complejo dabigatran-trombina, le va a quitar el dabigatran y lo va a depurar por vía renal. Este es realmente un agente reversor específico. Como les mencioné, al ser un anticuerpo monoclonal, pues tiene solamente afinidad por el dabigatran, y no tiene afinidad por otros monómeros de trombina, entonces no tiene efecto procoagulante. Su dosis viene en dos viales de 2.5 miligramos cada vial, y se debe poner, perdón, de 2.5 gramos, y se debe poner 2.5 gramos en 15 minutos y inmediatamente colgar el otro vial durante los otros 15 minutos. Van a obtener niveles normales de tiempos de coagulación, más o menos una hora después de la primera gota de agente reversor que haya entrado en el torrente circulatorio de este paciente. Con respecto a los inhibidores del factor 10A, tenemos el agente reversor específico andexanet alfa. Andexanet alfa es un factor 10A recombinante catalíticamente inactivo, o sea, más o menos es un actor de factor 10A.
Lo que pasa es que tiene muchísima más expresión en sangre, entonces va a entrar en forma de factor 10 activado, va a decir, hey, aquí estoy yo, factor 10 activado, y va a hacer que los inhibidores se le peguen a él y dejen libre el factor 10 activado real. Desafortunadamente, pues al ser una inmunoglobulina humana, tiene el riesgo de tener alergias y tiene un warning, una alerta de FDA por alergias graves producidas en algunos pacientes donde fue utilizado. Este medicamento tiene dos dosis, la dosis de 800 miligramos endovenosa es para arriba o edoxaban, seguido de 8 miligramos por kilo hasta completar 2 horas de la infusión, es un poco más lento que en el caso del dabigatran, y apixaban es la mitad de la dosis, 400 miligramos seguido de 4 miligramos por kilo por 2 horas. Y tenemos el último agente reversor, que es una molécula sintética catiónica que a través de uniones no covalentes es el agente reversor universal. Como ustedes lo pueden ver, cada unión covalente pues va a pegar un agente anticoagulante, entonces nos va a servir para todos porque tiene uniones covalentes para todos. Entonces simplemente va a pegar el agente reversor que encuentre, el agente anticoagulante que encuentre y va a actuar como el agente reversor universal. Ya lo tenemos en estudios fase 2, su nombre es Siraparantac, pero pues estaremos pendientes de que sea comercializado. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una hemorragia que pone en riesgo la vida, que son generalmente las hemorragias que les van a llegar a ustedes a las salas de cirugía? Entonces, para los pacientes tratados con dabigatran, definitivamente el agente reversor universal, el idarucizumab, es el que debemos utilizar. Afortunadamente en las ciudades grandes, en Colombia, en las ciudades grandes e intermedias, tenemos una disponibilidad prácticamente inmediata del medicamento. Uno llama a una línea que tiene Boehringer. Boehringer produce Pradaxa y produce Praxbind, el medicamento y su agente reversor, y ellos le hacen llegar a su hospital el agente reversor. No es excesivamente costoso, puede costar más o menos lo mismo que el Octaples. La última vez que averigüé era alrededor de 7 millones, 6 millones 800 algo el Octaples y lo mismo el Idarucizumab. En el caso en el que no contemos con Idarucizumab, podemos utilizar Feiba para dabigatran y Andexanet alfa, pues no tenemos disponible en Colombia, es costosísimo, vale alrededor de $45,000 la ampolla del medicamento y pues creemos que no lo van a traer a Colombia realmente para que esté disponible, pero podemos utilizar Octaples y realmente esos estudios observacionales que se han hecho con concentrado de complejos protrombínicos está muy bien y las guías lo recomiendan en el caso en el que no contemos con el agente reversor específico. Otro punto que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante es el uso de ácido tranexámico, especialmente en pacientes en los cuales observemos un sangrado importante del lecho quirúrgico, pacientes que han sido llevados, por ejemplo, con fracturas de cadera o pacientes que hayan sido llevados a cirugías del tracto genitourinario, en los cuales se produce ese sangradito en capa. El uso de ácido tranexámico nos puede ayudar, pero pues no debemos olvidar que el ácido tranexámico es procoagulante y pues que podría generar un incremento del riesgo embólico en estos pacientes. Aquí les traigo un ejemplo de la vida real. Este es un paciente de la Fundación Santa Fe, una señora que llegó con un hemotórax masivo, estable hemodinámicamente, pero con hemoglobina de 10,9, estaba anticoagulada con dabigatran, llegó con agudización de la falla renal. Pre-Praxbind le tomamos tiempos de coagulación, como ustedes se dan cuenta, tiene 120 segundos de PTT, 62 segundos de PT, 5.9 de INR. Le pusimos el primer vial de Praxbind a las 7 de la mañana, un segundo vial a las 7:15, y esto básicamente lo hicimos académicamente. Esta paciente fue llevada a una toracostomía de urgencia, pero pues académicamente le tomamos 1 hora después de haberle puesto el Praxbind los tiempos de coagulación que estaban completamente normales, y para mostrar un poquito en el ejemplo cómo se mantiene este efecto, pues le tomamos unos tiempos a las 24 horas que también se encontraban completamente normales. Como este es un medicamento que quita todo el dabigatran de la trombina, pues obviamente este paciente queda inmediatamente desanticoagulado. Incluso lo hemos usado en algunos pacientes para hacer trombolisis, por ejemplo, pacientes que vienen anticoagulados por fibrilación auricular, hacen un accidente cerebrovascular isquémico y los van a trombolizar. Les hemos puesto Praxbind en el caso de que estén tomando dabigatran y los pacientes los hemos llevado a trombolisis exitosa.
Lo mismo ha pasado con pacientes con infarto agudo de miocardio y con algunos pacientes trasplantados en los cuales obviamente se prefiere el uso de este medicamento que tiene un agente reversor específico cuando tienen una necesidad de anticoagulación. Eh, yo quisiera que tuviéramos un tiempo para las preguntas. Me dijo el doctor Cohen que íbamos a tener más o menos unos 10 a 15 minutos y sí me gustaría oír sus opiniones, oír sus experiencias si ustedes las quieren compartir conmigo. Y ya mis mensajes para llevar a casa, pues obviamente que en el caso de estos pacientes, tanto en el manejo preoperatorio, la valoración preanestésica y por supuesto en el caso de estos pacientes que son llevados a cirugía en condiciones de sangrado, pues evaluar qué tipo de anticoagulante están tomando, cuáles son las características farmacológicas del mismo, evaluar si el paciente tiene interacciones medicamentosas agudas que puedan haber contribuido o que puedan contribuir con su riesgo de sangrado, evaluar cómo está agudamente su función renal y hepática, hacer obviamente una nueva evaluación, y esto también es muy válido en todos los escenarios clínicos, es como hacer un segundo check de la dosis adecuada según la patología del paciente, y obviamente pues esto nos va a llevar a minimizar el riesgo de complicaciones. Yo me pongo completamente a sus órdenes para lo que ustedes necesiten. Este es mi correo institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá y de la Universidad de los Andes. Y pues quedo atenta a sus preguntas, inquietudes y experiencias y obviamente también si alguien tiene algo que debatir, pues estoy aquí para lo que necesite. Bueno, ha sido una maravillosa presentación como esperábamos y tenemos un nutrido grupo de preguntas que bueno, esperamos poder resolver en este rato que tenemos. Tenemos una primera pregunta del doctor Alberto Molano, que ha levantado la mano. Eh, Como les decía, pues esto es cada vez más común, así que pues, su participación es más que bienvenida. Doctor Molano. Gracias, doctora, muy amable, muy interesante su charla. Quería saber si ha tenido experiencias con sangrados en procedimientos odontológicos, porque es muy frecuente que el odontólogo o desconoce el tema de los anticoagulantes o no lo ha tenido en cuenta y nos consulta frecuentemente cuando hacemos sedaciones para procedimientos odontológicos acerca de todo lo que usted nos ha enseñado hoy. Pero quisiera saber si han tenido alguna experiencia con hemorragias, porque pues normalmente la cirugía dental, digamos que el sitio quirúrgico es fácil de controlar el sangrado porque digamos que está disponible. Sin embargo, cuando no se puede controlar, pues es una tragedia porque estamos con un sangrado que puede comprometer la vía aérea. Muchas gracias. Exactamente. Doc, esa pregunta es muy interesante y ahí hay dos escenarios clínicos que vale la pena mencionar en los pacientes odontológicos. Realmente la guía, por ejemplo, nos hace recomendaciones sobre no suspender la anticoagulación en pacientes con una pieza e incluso dos piezas dentales. Solamente más de tres piezas o tres piezas dentales. Pero lo que nosotros hemos visto es que, por ejemplo, en el caso de los anticoagulantes orales directos, con la suspensión el día del procedimiento del anticoagulante, pues no vamos a tener ningún tipo de problema en ese perioperatorio de su procedimiento odontológico y no vamos a tener mayor riesgo de sangrado. Sin embargo, yo tengo una notica como muy amablemente redactada para los odontólogos porque sí me llegan muchísimos pacientes con indicación de suspender la anticoagulación en donde les digo, mire, el riesgo embólico es tanto, el riesgo de sangrado de ese procedimiento es tal. Algo que funciona súper bien en estos pacientes es la colocación de ácido tranexámico local en el sitio de la encía. Ellos saben la dilución del ácido tranexámico, lo diluyen y lo ponen o le dicen al paciente que haga enjuagues bucales con ácido tranexámico y esto minimiza el riesgo de sangrado en el lecho de la parte dental. Pero no hemos tenido mayores complicaciones con el sangrado periprocedimiento en el término de procedimientos dentales, pero con lo que usted nos refiere con respecto, por ejemplo, a la vía aérea superior, especialmente los pacientes que hacen sangrado posterior por epistaxis, sí que hemos tenido complicaciones bien, valga la redundancia, bien complejas en pacientes anticoagulados. Entonces,
En muchos de esos pacientes nos ha tocado llevarlos a embolizaciones de las arterias, de la palatina, etcétera, etcétera, porque realmente es un sangrado difícil de controlar. En estos casos de esos pacientes, pues hay que pensar en revertir la anticoagulación si es posible, en hacer un muy buen taponamiento posterior y en algunos casos, pues por supuesto, utilizar incluso agentes reversores para el manejo de este escenario. Pero en la mayoría de los pacientes nos va bien con sangrado intermedio, con ácido tranexámico, con cosas locales ahí para el manejo local del sangrado y no hemos tenido mayores problemas. Muchas gracias, Tita. Tenemos otro grupo de preguntas del público. Pregunta la doctora Niño, un saludo muy especial para usted. Paciente programado para craniotomía, ¿quién viene en tratamiento con doble antiagregación plaquetaria? ¿Cuánto tiempo antes se debe suspender? Bueno, ustedes tienen, doctora Niño, muchas gracias. Un abrazo también muy grande, muy sentido para usted. En la antiagregación, cada día tenemos más problemas. Bueno, digamos que en las cirugías grandes no hay tanta dificultad. Incluso los cirujanos cardiovasculares llevan a los pacientes con aspirina a los procedimientos de revascularización sin ningún inconveniente. Los pacientes, por ejemplo, con aspirina para procedimientos ortopédicos mayores, reemplazos, fracturas, no tiene problema. Pero el tema del eje neuroaxial sí que genera una gran controversia. Hay que primero pues evaluar cuál es el escenario clínico, si es un paciente programado. También hay que ver por qué tiene doble antiagregación, porque hay muchísimos pacientes que venían crónicamente con doble antiagregación sin indicación. Y eso yo también creo que es responsabilidad, digamos, de todos nosotros, de todas las personas que valoran ese paciente, también hacerse uno la pregunta de, venga, ¿por qué este señor está con doble antiagregación si ya tiene, no sé, 5 años de un stent o 4 años de un stent? Entonces, esto es súper importante, preguntarse por qué tienen estos pacientes doble antiagregación. Si es un paciente, por ejemplo, que ha tenido un evento coronario, que tiene un stent y que lo dejaron con doble antiagregación, o que tuvo un evento vascular periférico y tiene una endoprótesis y lo dejaron con doble antiagregación hace menos de 3 meses, y es un paciente programado, pues lo ideal sería suspender el clopidogrel mínimo 7 días antes de la craniotomía y suspender la aspirina por lo menos 5 días antes, si es un paciente programado. Pero si es un paciente no programado, si no es un paciente que llega urgente, pues ahí ya nos vemos en más dificultades. Ahora tenemos algunas herramientas adicionales, por ejemplo, la medición de AFP200, que nos da una buena información con respecto a la adhesividad plaquetaria, pero pues tampoco tenemos mucho más de lo que siempre hemos usado, que es la utilización de plaquetas en el perioperatorio, también dependiendo de la dosis de la última dosis del antiagregante, del momento en el que se haga la incisión, etcétera, etcétera. Pero en el caso de cirugías programadas, pues el estándar sigue siendo el mismo, por lo menos 7 días de clopi y al menos 5 días de aspirina. Muchísimas gracias. Tenemos un importante número de preguntas. Vamos a continuar. Buenas noches, pregunta el doctor Mateo Roa. Y veo que es respecto al caso clínico inicial que nos comentabas, Tita. ¿Se debe esperar el cumplimiento de las vigas medias del dabigatran? No, por ejemplo, en esa paciente hubiéramos podido ponerle hidarosizumab. Es una paciente que está séptica, que tiene un abdomen agudo. Entonces, en esa paciente, pues hubiéramos podido utilizar el hidarosizumab inmediatamente. En 1 hora esa paciente hubiera podido ser llevada a cirugía. Obviamente, idealmente cirugías mínimamente invasivas, que son muchísimo menos cruentas en términos de riesgo de sangrado, pero pues hubiéramos podido ponerle el hidarosizumab. Digamos que esta paciente hubiera estado con cualquier otro de los anticoagulantes sin inhibidor directo del factor 10 activado. Esa paciente también podemos utilizar Octaples, la recomendación es la misma, ponerle el Octaples, pasar la cirugía y tratar de hacer una cirugía mínimamente invasiva. Por supuesto, en estos casos, pues habría que tener la consideración de que no podría ser utilizada anestesia epidural ni anestesia raquídea, pues ninguna anestesia que tuviera intervención en el sistema nervioso central, pero que podría ser un paciente que puede ser llevado a cirugía con anestesia general. Y ahí hay otro punto que aquí veo del doctor Ríos,
que nos pregunta si tenemos alguna evidencia. El doctor Ríos, mi profesor, por favor no pregunten hace cuántos años porque fueron muchos. Entonces mejor no preguntemos cuánto tiempo. Con respecto al uso de plasma fresco congelado en los pacientes con anticoagulantes orales directos, definitivamente no hay ninguna evidencia del uso de plasma fresco congelado. Pues ustedes saben que en los pacientes con antagonistas de la vitamina K, inicialmente el protocolo, antes de que tuviéramos concentrado de complejos protrombínicos, era el uso de plasma fresco congelado. Sin embargo, pues obviamente esto incrementa el riesgo de TRALI, retrasa el tiempo de reversión de la anticoagulación, pues porque mientras se va por el plasma, se descongela, se le pone al paciente, también aumenta el riesgo de sobrecarga. Entonces, idealmente, pues en la mayoría de los hospitales, y el Octaplex ahora es ampliamente distribuido, habría que contar por lo menos con un stock de concentrado de complejos protrombínicos para los pacientes que tienen sangrado con antagonistas de la vitamina K, y está indicado y tiene indicación INVIMA precisamente para ese escenario clínico. Y en los anticoagulantes orales directos, pues sí que definitivamente no tiene ningún tipo de indicación. En estos casos, lo que nos toca es ponerle idealmente pues el Octaplex, y si tenemos que hacer sustitución de hemoderivados, pues utilizar glóbulos rojos porque no tenemos otra alternativa. Como te decía, muchas preguntas. Tenemos una pregunta del doctor Juan Armando Mejía, neurocirujano. Bienvenido, doctor, a la reunión. Dice, paciente programado para craneotomía que viene en tratamiento con ciclofosfamida. ¿Consideraciones especiales, Tita? Bueno, hay muchísimos medicamentos que pueden prolongar los tiempos de coagulación. No solamente los medicamentos, por ejemplo, ciclofosfamida, rituximab, hay algunos, incluso medicamentos naturistas que nos han tenido en grandes problemas. Tuvimos no hace mucho con el doctor Cohen una paciente que hizo unas hemorragias intracraneanas asociadas al consumo de cúrcuma. Entonces, es importante que tengamos presente cuáles son los medicamentos que está tomando este paciente, pero digamos que no tenemos un punto específico con respecto ni a ciclofosfamida ni a ningún otro de los medicamentos que pueda incrementar el riesgo de sangrado por sus efectos, ni sobre la adhesividad plaquetaria ni sobre los factores de coagulación. Básicamente, en algunos escenarios tiene utilidad el tromboelastograma para ver cómo está la condición de viscoelasticidad del paciente, pero tenemos poca evidencia de que haya un agente específico para el manejo de estos efectos asociados a algunos medicamentos que prolongan los tiempos de coagulación. Tenemos además otra pregunta, creo que complementaria respecto del caso. Dice, gracias doctora, en el caso de la paciente ejemplo, ¿se sabe cuál es el riesgo de sangrado mayor? ¿Un porcentaje aproximado? Bueno, Sin el uso de una reversión de la anticoagulación o de complejo protrombínico. mira, esa es una pregunta muy importante, y yo creo que, que es la pregunta que concluye más en este escenario. Y es, en la mayoría de los pacientes que llegan con un procedimiento emergente, que no están sangrando, o sea, que llegan con un procedimiento que hay que pasarlos a cirugía, pero que llegan con un procedimiento que no es urgentemente necesario operarlos, la mayoría de estos pacientes alcanzan a esperar al menos 2 vidas medias para llevarlos con relativa tranquilidad a cirugía. ¿A qué me refiero con esto? Probablemente si esta señora llegó con su apendicitis y se había tomado el Dabigatran hace 6 horas, pues habría que revertirla porque realmente pues su riesgo de sangrado no es que sea muy alto, pero pues si hay una alternativa para que no sangre, pues sería mejor. Pero si a uno le dicen el cirujano, no, mire, esta señora aguanta 24 horas o aguanta 3 vidas medias del medicamento, no 48, pero sí 36, pues uno podría ponerlo en consideración. Por supuesto, también habría que hablar con el cirujano. Lo vemos muy frecuentemente, por ejemplo, en los pacientes ancianos en ortopedia, en los cuales prima la necesidad de llevar a estos pacientes, especialmente las fracturas de cadera,
rápidamente a cirugía. Entonces, en muchos casos, los cirujanos nos dicen, no, mire, solamente voy a usar un clavo endomedular. En esos pacientes no es necesario que se completen las 4 vidas medias del medicamento porque son procedimientos con bajo riesgo de sangrado. Una apendicectomía, incluso en las guías, dice que colecistectomía laparoscópica podría ser llevado con no 48 horas de suspensión del anticoagulante. Obviamente, cuando uno le dice a un cirujano, lleve a este paciente a colecistectomía laparoscópica y se tomó el apixaban hace 15 minutos, pues no es tan tranquilizador, pero digamos que en esos escenarios no habría un alto riesgo de sangrado. Es más, cuando estos pacientes llegan con un sangrado activo, cuando llegan con un sangrado del sistema nervioso central, cuando llegan con una hemorragia de un sitio no compresible, en los cuales uno sí tiene que tener a la mano el protocolo correcto para el manejo del sangrado perioperatorio. Pero digamos que esa pregunta que me parece que es muy interesante y muy importante es, en esta paciente, por ejemplo, en el caso de que no hubiéramos tenido la posibilidad de ponerle el idarucizumab, uno le podría decir, mira, al cirujano se tomó el dabigatran a las 8 de la mañana, son las 8 de la noche, pase la cirugía y seguramente va a tener un riesgo de sangrado que es bajito en una cirugía que tiene un bajo riesgo de sangrado. No, lastimosamente, pues el tiempo no es nuestro gran amigo en la mayoría de estas reuniones. Yo siempre he comentado con la doctora Niño, con quien tengo el gusto de trabajar, que cuando estamos discutiendo un tema, cuando le gusta el tiempo se pasa rapidísimo. Así que eso está pasando hoy. Yo creo que de unas 6, 7 preguntas que tenemos, Tita, pues voy a escoger aquí atrevidamente una que me llegó al chat interno. Si un paciente, o cuándo se indicaría el uso de un filtro de vena cava sí o sí, antes de cirugía, si ha tenido un TBP reciente, una trombosis venosa profunda. Bueno, esa también es una pregunta de amplia discusión y aquí nos podríamos quedar mucho tiempo discutiendo el tema de filtros de vena cava, pero básicamente están indicados en pacientes con embolia pulmonar o trombosis venosa profunda proximal, o sea, pacientes que hayan tenido trombosis por encima de la rodilla, ya sea trombosis poplíteas o trombosis femorales, ilíacas o cavas, y tromboembolias pulmonares, porque muchas veces vemos pacientes con, no sé, una tibial posterior o una paciente con una gemelar y nos están diciendo que le pongamos un filtro de vena cava para pasarlo a cirugía y pues claramente eso no es tampoco la indicación. Otro punto importante es hablar con el cirujano y preguntarle cuándo es el momento en el que nosotros podemos anticoagular a ese paciente. Sí, entonces es muy diferente, por ejemplo, una paciente que creo que tú le diste anestesia, una señora con una gran masa cerebral que hizo una trombosis venosa profunda proximal gigante femoral y que no íbamos a poderle poner anticoagulación por lo menos en 15 días después de la resección de ese tumor. Entonces, en ese escenario sí que vale la pena poner un filtro de vena cava. Recuerden que los filtros de vena cava deben ser removibles, creo que ya ni siquiera existen los que no son removibles, pero en la mayoría de los hospitales los filtros son de los removibles. Y lo segundo es que si es un paciente con cáncer, debe tener más de 6 meses de sobrevida. En el caso en el que no tenga más de 6 meses de sobrevida, realmente no hay una indicación para ponerle un filtro de vena cava. Pero si, por ejemplo, el paciente le dice a uno, el médico tratante o el cirujano tratante le dice a uno, mire, usted va a poder anticoagular a este paciente a las 24 horas del procedimiento sin problema, pues uno sí lo considera porque de todas maneras la colocación del filtro de vena cava es un procedimiento invasivo, es un procedimiento que puede tener complicaciones porque no está exento de complicarse y en algunos pacientes, a pesar de ser un procedimiento que nosotros podemos retirar el filtro de vena cava, hay pacientes en los cuales el filtro se queda adherido a la cava y no hay manera de retirar. Entonces, pues eso también hay que tenerlo en consideración. Hay que obviamente pensar cuándo fue el evento tromboembólico. En la mayoría de pacientes, trombosis venosas profundas proximales o embolías pulmonares de menos de 3 meses. Bueno, lastimosamente, pues el tiempo ya se nos ha acabado. Como te digo, escogí una de las muchas que tenía acá que me llegaron, así que las otras pues nos quedan en el tintero. Solo pues agradecerte, Tita, por este espacio, por compartirnos una pequeñita parte de todo el conocimiento que tienes al respecto. Gracias por aceptar la invitación, por tener tanta amabilidad y tanta disposición,
que todos nosotros pues valoramos mucho. Así que muchísimas gracias en nombre de toda la sociedad y de todas las personas que hoy se han unido a la reunión. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por invitarme y lo que necesite, siempre estoy a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, tenemos que despedirnos, lastimosamente, pues. A todos, muchas gracias por estar hoy. Recuerden que estamos, el motivo, las reuniones son ustedes, así que los esperamos en una nueva, pronta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Gracias.